Solo quiere el dinero de la familia Blanca. Las palabras de mi cuñado Brad cortaron el aire de la sala del tribunal como una navaja afilada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las personas presentes, abogados, familiares, incluso el secretario, se quedaron paralizadas durante un instante eterno. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para asimilar la gravedad de lo que acababa de decirse. Estaba caminando hacia el banquillo de los acusados cuando lo escuché. Mis pasos vacilaron por una fracción de segundo, pero seguí caminando. 20 años de experiencia como ingeniero de software me han enseñado a mantener la compostura bajo presión, incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Me llamo Marquis Jackson, tengo 42 años y en ese momento me enfrentaba al divorcio más cruel de mi vida. El juez Matthews, un hombre canoso y de mirada severa, levantó los ojos por encima de sus gafas de lectura. Su expresión cambió instantáneamente de profesional a algo mucho más intenso. «Disculpe, señor», preguntó, dirigiendo la mirada a Brad, que estaba sentado en la primera fila junto a mi futura exmujer, Rachel. Brad, al darse cuenta de que había hablado demasiado alto, intentó recomponerse. Su rostro sonrojado revelaba una mezcla de arrogancia y nerviosismo. «Yo no quería decir nada más, su señoría. Solo le comenté a mi hermana que mi cliente solo quiere el dinero de la familia Blanca». Mi abogada, la doctora Patricia Mills, una mujer negra de unos 50 años con una reputación impecable, se levantó con una elegancia letal. «¿Es eso lo que ha dicho, señor Morrison?» Toda la sala se volvió hacia Brad. Rachel, mi esposa durante 15 años, bajó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Ella lo sabía. Sabía del prejuicio que se había escondido en su familia todo este tiempo, y nunca me defendió. «Su señoría», continuó la doctora Mills, «quisiera que constara en acta que el hermano de la demandante acaba de hacer un comentario racista dirigido a mi cliente, insinuando que sus legítimas reclamaciones en este proceso de divorcio están motivadas por la codicia racial». El juez Matthews se quitó las gafas y las limpió lentamente. Cuando se las volvió a poner, su mirada era diferente. Más atenta. Más peligrosa. S.R. Morrison, la sala del tribunal no es lugar para comentarios discriminatorios. Si se repite, lo consideraré desacato. Brad asintió nerviosamente, pero pude ver que no estaba nada arrepentido. Solo era ira contenida por haber sido expuesto públicamente. Me senté junto a la doctora Mills, manteniendo una expresión neutra. Por fuera, parecía tranquilo y resignado. Por dentro, se estaba formando una tormenta. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una vida con Rachel, creando lazos con su familia, siendo el yerno ejemplar, el proveedor dedicado. Y ahora descubría que, para ellos, siempre había sido solo el negro que quiere el dinero de la familia Blanca. Rachel finalmente miró en mi dirección. Vi lágrimas en sus ojos, pero no pude descifrar si eran de vergüenza, tristeza o algo más. La mujer con la que había compartido la mitad de mi vida adulta, que había dormido a mi lado durante más de 5000 noches, había permitido que su familia me viera de esa manera. «Marquis», murmuró en voz baja, pero yo aparté la mirada. No era momento para sus lágrimas. Era momento para la verdad. Su abogado, el señor Kenneth Whitmore, un hombre blanco de unos 60 años, intentó minimizar el incidente. «Su señoría, el señor Morrison está obviamente bajo estrés emocional debido a la situación familiar. Solicitamos que descarte». Solicitud denegada. La voz del juez Matthews cortó el aire como un hacha. Continuemos con las alegaciones iniciales. Mientras los abogados presentaban los términos básicos del divorcio, división de bienes, pensión alimenticia, custodia, permanecí en silencio, organizando mentalmente todo lo que sabía sobre la familia Morrison. No tenía ni idea de lo que acababan de despertar. Durante años, yo había sido el solucionador silencioso de problemas. Cuando la empresa constructora del padre de Rachel se enfrentó a dificultades fiscales, fui yo quien reestructuró todo el sistema financiero. Cuando su hermano menor necesitó ayuda para entrar en la universidad, pagué las mensualidades. Cuando su madre necesitó una operación, cubrí los gastos que el seguro médico no pagaba. Y ahora, después de todo eso, solo era un negro interesado. El juez hojeó algunos documentos y anunció, receso de 15 minutos. Volveremos para escuchar los detalles de las reclamaciones patrimoniales. Mientras la sala se vaciaba parcialmente, permanecí sentado, fingiendo revisar algunos papeles. Rachel se acercó vacilante. «Marquis, necesito hablar contigo».
Sobre lo que dijo Brad. Levanté la vista hacia ella. Durante 15 años, ese rostro había sido mi hogar. Ahora parecía el de una extraña. Después de hoy, Rachel, descubrirás que hay muchas cosas sobre mí que no sabías. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Y si te está gustando esta historia de drama familiar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene va a ser mucho más interesante. Ella frunció el ceño, confundida por mi referencia aparentemente aleatoria, pero yo ya me estaba levantando para hablar con la doctora. Miss. Lo que Rachel y su familia no sabían era que, en los últimos 6 meses, desde que ella solicitó el divorcio, yo había estado muy ocupado. No solo procesando el dolor del fin de mi matrimonio, sino investigando cada transacción financiera, cada favor que había hecho, cada documento que había firmado. Y los descubrimientos habían sido reveladores. Muy pronto descubrirían que subestimar a Marquise Jackson había sido el mayor error de sus vidas. La audiencia se reanudó con un ambiente completamente diferente. El comentario de Brad aún resonaba en la sala como un fantasma incómodo que nadie quería reconocer, pero que todos sentían. El señor Kenneth Whitmore, el abogado de Rachel, intentó retomar el control de la narración. Su señoría, mi cliente solicita una pensión alimenticia de $8,000 al mes, además de la división equitativa de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Mientras hablaba, observé a Rachel. Ella evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con el anillo de boda que aún llevaba puesto. 15 años de matrimonio y no era capaz de mirarme a los ojos el día en que pedía la mitad de todo lo que habíamos construido juntos. Pero lo que más me perturbaba no era la codicia. Era la hipocresía. Porque conocía a los Morrison mejor de lo que ellos imaginaban. Conocía cada secreto financiero, cada deuda oculta, cada estafa que habían utilizado a lo largo de los años para mantener la ilusión de pertenecer a la clase media alta. S.R. Jackson, me dijo el juez Matthews, desea hacer alguna declaración sobre las cantidades solicitadas. Me levanté lentamente. Su señoría, creo que sería más apropiado establecer primero el contexto completo de las finanzas familiares. Whitmore frunció el ceño. No veo la relevancia de... Permítame ser más específico. Mi voz cortó su protesta. En los últimos 15 años, he transferido aproximadamente $340,000 directamente a miembros de la familia Morrison. Esto no incluye los regalos, los viajes pagados o las inversiones que he realizado en su nombre. El silencio en la sala fue absoluto. Rachel palideció. Su padre, Richard Morrison, que estaba sentado en la segunda fila, se atragantó con una tos nerviosa. Brad, el autor del comentario racista, intentó encogerse en su silla como si pudiera desaparecer. Imposible, murmuró Whitmore, pero su voz delataba incertidumbre. La doctora Mitz se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su señoría, mi cliente tiene documentación completa de todas estas transacciones. Quizás sea interesante revisar algunas de ellas. Abrió una carpeta y sacó una pila de documentos organizados por año. En 2015, el señor Jackson pagó $42,000 en deudas de tarjetas de crédito del señor Richard Morrison cuando su empresa constructora estaba al borde de la quiebra. Richard intentó levantarse. Eso fue un préstamo familiar, para el que nunca se firmó un contrato de préstamo y nunca se pagó un centavo de intereses, continuó la doctora Mitz impasible. En 2017, pagó $28,000 por la cirugía de la señora Linda Morrison cuando el plan de salud denegó la cobertura. La madre de Rachel bajó la cabeza, incapaz de negarlo. En 2018, financió íntegramente la educación universitaria del señor Bradley Morrison, nuestro amigo autor de comentarios discriminatorios, por un valor de $86,000. Brad estaba rojo como un tomate maduro. Otros familiares murmuraban entre ellos, claramente incómodos con las revelaciones. Pero yo no había terminado. Su señoría, me gustaría añadir que en 2019, cuando la constructora Morrison & Sons se enfrentó a una investigación fiscal, fui yo quien reestructuró toda la contabilidad de la empresa, de forma gratuita, evitando multas que podrían ascender a $200,000. Richard Morrison estaba ahora visiblemente sudando. Sabía exactamente de lo que estaba hablando, y también sabía que tenía copias de todos los documentos que probaban las irregularidades que solo mi intervención había corregido. Además, continué, con voz cada vez más firme, cuando el hijo menor de los Morrison, Timothy, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2020, pagué $15,000 por los honorarios de los abogados que garantizaron que no fuera encarcelado.
Un murmullo recorrió la sala. Timothy, que estaba presente, se ocultó el rostro entre las manos. Rachel finalmente me miró, y vi en sus ojos no solo vergüenza, sino algo parecido al pánico. Sabía que solo estaba empezando. El señor Whitmore intentó minimizar los daños. Los regalos familiares son comunes en los matrimonios largos. ¿Regalos? Mi risa fue amarga. Señor Whitmore, ¿consideraría usted un regalo que alguien hipoteque su propia casa para cubrir los problemas de juego de la familia política? El silencio fue tan profundo que pude oír el zumbido del aire acondicionado. En 2021, Rachel me pidió que prestara $50,000 a su hermano Brad para cubrir deudas de apuestas online. Refinancié nuestra casa, aumentando la hipoteca, para conseguir el dinero. Brad me prometió devolverlo en 6 meses. Todas las miradas se volvieron hacia Brad, que parecía querer hundirse en el suelo. Hasta la fecha, no ha pagado ni un centavo. Pero al año siguiente se compró un coche nuevo de $40,000. La doctora Mitz aprovechó el momento. Su señoría, mi cliente no está aquí solo para defender sus derechos patrimoniales. Está documentando 15 años de explotación financiera sistemática por parte de una familia que, al parecer, siempre lo ha visto como un banco personal en negro. La frase cayó como una bomba. Varios miembros de la familia Morrison se movieron incómodos en sus asientos. Pero lo que no sabían era que yo tenía mucha más munición. Durante los 6 meses transcurridos desde que Rachel solicitó el divorcio, no me dediqué únicamente a lamentar el fin de mi matrimonio. Utilicé mi experiencia en ingeniería de software y análisis de datos para hacer algo que debería haber hecho hace años: investigar a fondo las finanzas de la familia Morrison. Y lo que descubrí fue revelador. Su señoría, continué, también me gustaría mencionar que, en múltiples ocasiones, se me ha excluido de decisiones familiares importantes, pero siempre se me ha incluido cuando se trataba de resolver problemas financieros. Saqué mi teléfono y abrí una hoja de cálculo que había preparado meticulosamente. En los últimos 5 años, solo me han invitado al 40% de las reuniones sociales familiares de los Morrison. Sin embargo, me han contactado para resolver crisis financieras en el 100% de los casos. El juez Matthews se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Continué, señor Jackson. El pasado diciembre, cuando Rachel me pidió el divorcio, mencionó que yo nunca encajé realmente en la familia. Curiosamente, 2 semanas después, su padre me llamó para pedirme ayuda para resolver un problema con Hacienda que podría dar lugar a una auditoría de toda la constructora. Richard Morrison se puso pálido. Obviamente, no esperaba que revelara eso públicamente. Le ayudé, por supuesto. Como siempre. Reestructuré la documentación, identifiqué las inconsistencias y evité la auditoría. 2 semanas después, recibí los papeles del divorcio en los que se reclamaba la mitad de mis bienes. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la sala. Rachel intentó hablar. Marquis, estás distorsionando. ¿Qué estoy distorsionando, Rachel? Mi voz se elevó por primera vez. ¿El hecho de que tu familia me haya utilizado como cajero automático durante 15 años? ¿O el hecho de que tu hermano me llamara negro interesado delante de un juez? El juez Matthews golpeó el martillo una vez, restableciendo el orden, pero su mirada se fijó en mí con lo que parecía un creciente respeto. S.R. Jackson, dijo con calma, tiene documentación que pruebe esas transferencias financieras. La doctora Mitz sonrió. Su señoría, tenemos extractos bancarios, transferencias electrónicas, correos electrónicos en los que se solicitaron los préstamos e incluso grabaciones de algunas conversaciones telefónicas en las que se presionó a mi cliente para que ayudara a la familia una vez más. Whitmore estaba ahora visiblemente nervioso. Su señoría, esto parece más un ataque a la familia de mi cliente que una defensa legítima. Es una defensa legítima, respondió secamente el juez, contra las acusaciones implícitas de que el señor Jackson es un interesado. Me parece que los hechos sugieren exactamente lo contrario. Fue en ese momento cuando vi la primera grieta en la fachada de Rachel. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de ira y frustración por ver cómo su cuidadoso plan se desmoronaba. Porque había un plan. Lo sabía desde hacía meses. Durante nuestra última discusión seria sobre el matrimonio, el pasado mes de octubre, Rachel había dicho algo que no se me quitaba de la cabeza. Marquis, tienes que entender que algunas personas han nacido para ser proveedoras y otras para ser provistas. No hay nada de qué avergonzarse.
En ese momento, pensé que se refería a nuestra dinámica financiera de forma abstracta. Ahora me daba cuenta de que me estaba categorizando. Yo era el proveedor negro, que debía sentirse agradecido por ser aceptado en su familia blanca, mientras que ellos se sentían con derecho a disfrutar de mi éxito. Lo que no sabían era que, en los últimos 6 meses, había descubierto algo aún más perturbador sobre las verdaderas intenciones detrás del divorcio. Algo que cambiaría por completo el rumbo de este proceso. Su señoría, dije, con una voz ahora cargada de una determinación que me sorprendió incluso a mí mismo, quisiera solicitar que se aplace esta audiencia una semana. Tengo pruebas adicionales que necesito presentar formalmente. El juez me miró con renovada curiosidad. ¿Qué tipo de pruebas, señor Jackson? Pruebas que demuestran que este divorcio no fue solo una decisión personal de mi esposa, sino parte de un plan elaborado por la familia Morrison para maximizar los beneficios económicos mientras me eliminan de sus vidas. Rachel se atragantó. Brad se puso blanco como el papel. Richard Morrison le susurró algo urgentemente a Whitmore. Si pensabas que los Morrison ya estaban en problemas, no puedo esperar a mostrarte lo que he descubierto sobre los verdaderos motivos detrás de este divorcio, y cómo subestimaron por completo con quien estaban tratando. Se aprobó el aplazamiento de la audiencia, pero los 7 días siguientes fueron los más brutales de mi vida. El lunes siguiente al juicio, me desperté con decenas de mensajes en el móvil. La familia Morrison había decidido intensificar su campaña de difamación, y Rachel lideraba la ofensiva. Marquis está intentando chantajear a nuestra familia, había publicado en su Facebook. Después de años recibiendo nuestra generosidad, ahora quiere destruir a personas inocentes con mentiras sobre préstamos que nunca existieron. La publicación tenía 43 comentarios, la mayoría de personas que conocía desde hacía más de una década. Personas que habían estado en mi boda, que habían celebrado ascensos conmigo, a las que llamaba amigos. Siempre supe que había algo extraño en él, comentó Janet Morrison, prima de Rachel. Demasiado calculador para ser natural. Los hombres como él siempre tienen segundas intenciones, añadió Tom Willis, un vecino al que ayudé a reparar el techo después de una tormenta. Cada comentario era una puñalada. No solo por el prejuicio mal disimulado, sino por la rapidez con la que personas que me respetaban se volvieron en mi contra basándose únicamente en la versión de Rachel. El martes llegó el golpe más bajo. Richard Morrison, el patriarca de la familia a la que había salvado de la quiebra en múltiples ocasiones, apareció en mi trabajo. Sin avisar, sin concertar una reunión, simplemente se presentó en la recepción de Tech Solutions Inc. pidiendo hablar conmigo sobre asuntos familiares urgentes. Mi jefe, David Chen, me llamó a su despacho. Richard estaba allí, vestido con su mejor traje, con una expresión de preocupación paternal que yo sabía que era completamente falsa. Marquis, comenzó David, claramente incómodo, el señor Morrison me ha expresado su preocupación por tu estabilidad emocional durante este difícil periodo. Sentí como se me helaba la sangre. Richard tomó la palabra, con la voz cargada de falsa compasión. David, debes comprender que Marquis está pasando por un momento muy delicado. El divorcio está afectando a su capacidad de juicio. Ayer hizo acusaciones públicas muy graves contra nuestra familia, incluyendo alegaciones sobre préstamos que simplemente nunca se produjeron. Me quedé en silencio, observando la actuación. Richard estaba destruyendo mi reputación profesional con la misma frialdad calculada que utilizaba en sus negocios. Estoy aquí como alguien que se preocupa por él, continuó, para sugerir que tal vez sea mejor que se tome una baja médica hasta que las cosas se calmen. La presión está afectando claramente a su percepción de la realidad. David me miró con una mezcla de confusión y preocupación genuina. Me conocía desde hacía 8 años, sabía de mi competencia e integridad, pero la presencia de Richard allí creaba dudas. Marquis, tal vez sea mejor que te tomes unos días libres, dijo David suavemente. Solo hasta que las cosas se resuelvan. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. No era solo ira, era una claridad cristalina sobre quiénes eran esas personas y hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Entiendo perfectamente tu preocupación, respondí con una voz inquietantemente tranquila. Consideraré la baja médica. Gracias por venir, Richard. Richard pareció sorprendido por mi compostura. Probablemente esperaba una explosión emocional que validara su narrativa sobre mi inestabilidad. Esa noche, sentado solo en mi apartamento temporal, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Abrí mi portátil y accedí a una carpeta que había creado meses atrás, pero que nunca me había atrevido a usar por completo. El archivo se llamaba Pruebas,
Familia Morrison, confidencial. Durante los últimos 6 meses, no solo había recopilado comprobantes de mis transferencias financieras. Había hecho algo mucho más amplio. Como ingeniero de software especializado en análisis de datos, tenía habilidades que la familia Morrison subestimaba por completo. Y como el proveedor negro de confianza, había tenido acceso a información que nunca imaginaron que guardaría. En 2018, cuando reestructuré la contabilidad de Morrison & Sons Construction, no solo corregí las irregularidades, sino que documenté cada una de ellas. Tenía copias de todas las declaraciones fiscales falsas, todos los contratos inflados, todos los pequeños fraudes que mantenían a la empresa aparentemente próspera. Cuando ayudé a Timothy Morrison con sus problemas legales por conducir ebrio, no solo pagué al abogado, sino que guardé copias de todos los documentos del caso, incluidas las pruebas que el abogado logró suprimir sobre otras ocasiones en las que Timothy condujo ebrio sin ser descubierto. Y cuando Brad Morrison acudió a mí desesperado por sus deudas de juego, no solo le presté el dinero, sino que rastreé todas sus transacciones en línea, todas sus cuentas en sitios web de apuestas, todos los préstamos que había obtenido de otras personas. La familia Morrison me había utilizado como su solucionador de problemas negro durante años, sin darse cuenta de que yo estaba documentando cada problema que resolvía. Pero había algo aún más grande que ellos no sabían. El pasado diciembre, durante la última gran crisis financiera de Morrison & Sons, Richard me pidió ayuda para reorganizar algunos números en preparación para una auditoría fiscal. Lo que él no sabía era que yo había descubierto que la empresa llevaba más de 2 años siendo investigada por evasión fiscal. Y que Rachel lo sabía. De hecho, fue la investigación fiscal lo que precipitó la solicitud de divorcio. Rachel y su familia habían calculado que, si seguíamos casados cuando finalmente se llevara a cabo la auditoría, mis bienes también podrían ser confiscados como parte de las sanciones. El divorcio no se debía a incompatibilidades ni a mi inmadurez emocional tras el estrés del trabajo. Se trataba de utilizarme como chivo expiatorio financiero y luego deshacerse de mí antes de que las consecuencias les alcanzaran. Habían planeado dejarme con la cuenta de 15 años de problemas financieros que yo había resuelto, mientras ellos se quedaban con los beneficios y seguían adelante con sus vidas limpias. Esa noche, empecé a hacer llamadas. La primera fue a Robert Chen, un contable forense que había conocido en una conferencia sobre tecnología. La segunda fue para Amanda Rodríguez, una periodista de investigación especializada en corrupción corporativa. La tercera fue para la oficina del fiscal general del estado. El miércoles, Rachel intentó una nueva táctica. Apareció en mi apartamento, sola, con una botella de vino y el vestido azul que siempre le había dicho que le quedaba precioso. Marquis, dijo cuando abrí la puerta, tenemos que hablar. Como adultos. Sin abogados, sin familia. Solo nosotros dos. La dejé entrar, curioso por ver hasta dónde llegaría. Sé que las cosas se han descontrolado, comenzó, sirviendo 2 copas de vino. Mi familia, a veces dicen cosas sin pensar. Brad estaba nervioso en el tribunal, ya sabes cómo se pone cuando está ansioso. Acepté la copa de vino, pero no bebí. Lo que dijo Brad fue horrible e inexcusable, continuó. Pero no representa lo que siento por ti, por nosotros. Marquis, hemos pasado 15 años maravillosos juntos. No podemos dejar que un momento de tensión lo destruya todo. Se acercó y me tocó el brazo con la misma delicadeza de años anteriores. Todavía te quiero, susurró. Siempre te querré. Pero los dos sabemos que nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo sin funcionar. Si conseguimos separarnos de forma civilizada, como personas maduras, podremos conservar lo bueno que hemos tenido. Era una actuación impresionante. Si no hubiera sabido de la investigación fiscal, del plan para utilizarme como chivo expiatorio, de las conversaciones que había mantenido con abogados sobre cómo maximizar sus ganancias en el divorcio, incluso podría haberlo creído. ¿Qué estás proponiendo, Rachel? Un acuerdo amistoso. Tú te quedas con tus inversiones personales, yo me quedo con la casa, dividimos los ahorros a medias. Sin peleas, sin tribunales, sin más humillaciones públicas para ninguno de los dos. Sonreí. Era la primera vez en semanas que sonreía de verdad. Rachel, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Ella frunció el ceño, confundida. Después de 15 años, todavía no te das cuenta de quién soy realmente. Me levanté y caminé hacia la mesa donde estaba mi ordenador portátil abierto. ¿Crees que solo soy el ingeniero negro que resuelve problemas y paga las facturas? Pero hay algo sobre los ingenieros de software que vosotros nunca habéis entendido. Giré la pantalla del portátil hacia ella.
En la pantalla había un gráfico detallado que mostraba todas las transacciones financieras entre mí y la familia Morrison en los últimos 15 años, con referencias cruzadas a las fechas de las crisis en Morrison y Sons Construction. Lo documentamos todo. Cada línea de código, cada transferencia de datos, cada solución que implementamos. Así es como funcionamos. Rachel palideció al ver el gráfico. Durante 15 años, me habéis utilizado como vuestro banco personal, vuestro asesor financiero gratuito, vuestro solucionador de crisis. Y yo he documentado cada momento, cada transacción, cada favor. Pasé a otra pantalla, que mostraba correos electrónicos entre Rachel y sus abogados sobre estrategias de divorcio, incluyendo las conversaciones sobre cómo hacerme responsable de los problemas fiscales de la empresa de tu padre mientras vosotros os quedáis con los beneficios. Rachel se levantó bruscamente, tirando el vaso de vino. ¿Cómo? ¿De dónde has sacado esos correos electrónicos? Rachel, utilizaste nuestro ordenador compartido para comunicarte con tus abogados. Todos los correos electrónicos se guardaban automáticamente en la nube de nuestra cuenta conjunta. Una cuenta que olvidaste cambiar cuando pediste el divorcio. Ahora temblaba visiblemente. En la próxima audiencia, continué con calma, no solo presentaré pruebas de los préstamos que le hice a su familia. Presentaré pruebas de que este divorcio es parte de un plan para utilizarme como chivo expiatorio en una investigación federal por evasión fiscal. Rachel corrió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Marquis, no entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Mi familia tiene conexiones, abogados poderosos. Si nos atacas, te destruiremos por completo. Apagué el portátil y me acerqué a ella. Rachel, hay una diferencia fundamental entre tú y yo. Lleváis 15 años subestimándome, pensando que solo era un negro agradecido por haber sido aceptado en una familia blanca y próspera. Le abrí la puerta. He pasado 15 años estudiándolos, documentando cada debilidad, cada mentira, cada delito menor que cometieron pensando que nadie prestaba atención. Se marchó sin decir nada más, pero antes de que la puerta se cerrara del todo, grité. Rachel, dile a tu padre que mañana por la mañana los auditores de Hacienda recibirán un paquete muy interesante de documentos anónimos sobre Morrison y Sons Construction. Esa fue la noche en que Marquis Jackson, el negro interesado, murió. Y nació alguien a quien nunca estuvieron preparados para enfrentarse. El jueves por la mañana, a las 6:47, envié el primer paquete anónimo. La dirección era sencilla: Departamento de Investigaciones Fiscales del Servicio de Impuestos Internos, Oficina Regional de Chicago. Dentro, copias meticulosamente organizadas de 15 años de documentos fiscales de Morrison y Sons Construction. No todas las pruebas. Solo las suficientes para despertar el interés profesional. Mientras él sobreviajaba por el correo, yo estaba sentado en mi escritorio de Tech Solutions Inc., aparentemente trabajando en códigos de rutina, pero en realidad ejecutando la fase 2 de mi plan. Había algo que la familia Morrison nunca entendió sobre los ingenieros de software: no solo resolvemos problemas, construimos sistemas. Y los sistemas pueden diseñarse para funcionar de formas muy específicas. Durante años, cuando ayudaba con la contabilidad de la constructora, no solo corregía irregularidades. Creé puertas traseras digitales en todos los sistemas que instalé para ellos. Accesos que me permitían supervisar transacciones, seguir contratos, rastrear cada movimiento financiero de la empresa. ¿Legal? En la zona gris. ¿Ético? Teniendo en cuenta cómo me utilizaron. Absolutamente. A las 9:15, sonó mi teléfono. Era Amanda Rodríguez, la periodista de investigación. Marquis, he recibido tu material sobre Morrison y Sons. Es sustancial. Es solo el principio, Amanda. Esa familia ha construido un imperio de fachadas sobre la explotación sistemática. No solo conmigo, sino con docenas de personas más a lo largo de los años. ¿Tienes pruebas de esas otras víctimas? Sonreí, mirando la segunda carpeta que había preparado. Amanda, durante 15 años fui su solucionador de problemas. Cada crisis que resolví dejó huellas. Cada favor que pagué creó un rastro de pruebas. Tengo documentación de al menos 20 casos de explotación financiera similares al mío. El silencio al otro lado de la línea duró largos segundos. Marquis, ¿te das cuenta de que esto puede derribar no solo a la constructora, sino que potencialmente puede involucrar a varias otras empresas y personas influyentes? Lo entiendo perfectamente. La cuestión es,
¿Te interesa una historia que puede cambiar la forma en que Chicago ve a ciertas familias respetables? Envíame todo lo que tengas. Vamos a empezar la verificación inmediatamente. Colgué y llamé inmediatamente a Robert Chen, el contable forense. Robert, necesito un favor profesional. Hay una empresa que sospecho que está utilizando múltiples prácticas fiscales cuestionables. ¿Podrías hacer un análisis independiente? Claro, Marquis. ¿Qué empresa? Morrison y Sons Construcción. Y Robert, cuando encuentres las irregularidades, y las encontrarás, quiero que lo informes directamente a las autoridades competentes. Como un descubrimiento independiente tuyo. Robert se rió. Marquis, estás tramando algo, ¿verdad? Me estoy asegurando de que la verdad salga finalmente a la luz a través de múltiples fuentes independientes. No quiero que nadie pueda descartarlo como una venganza personal. Mientras hablaba, vi a Brad Morrison pasar por la recepción de Tech Solutions. Había solicitado una reunión informal, conmigo, probablemente enviado por Rachel para intentar algún tipo de reconciliación forzada. Robert, tengo que colgar. Mi próxima víctima acaba de llegar. Brad entró en mi despacho con su arrogancia habitual, vestido con un traje caro que probablemente yo había financiado indirectamente. Marquis, tío, tenemos que hablar como hombres. Fingí un interés genuino. Claro, Brad. ¿De qué se trata? Mira, sé que las cosas se pusieron tensas en la corte. Ese comentario que hice fue en el calor del momento, ¿sabes? Me conoces desde hace años. No soy racista. Se sentó, claramente incómodo, pero forzando una sonrisa fraternal. Rachel está sufriendo mucho con esta situación. Ella realmente te quiere, tío. Los dos solo necesitáis un tiempo para calmaros y encontrar un término medio. Un término medio como que, Brad. Bueno, quizá podáis dividir las cosas de forma más amistosa. Sin esas acusaciones tan duras sobre los préstamos familiares. Al fin y al cabo, la familia es la familia, ¿no? Lo observé con atención. Brad estaba sudando, a pesar del eficiente aire acondicionado de la oficina. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata. Brad, ¿has pagado algo de los $50,000 que me debes? Se atragantó. Marquis, eso fue, ya sabes, familia ayudando a familia. No era realmente un préstamo formal. Tengo grabaciones de tus llamadas desesperadas, Brad. Tú llorando por teléfono, suplicándome que te salvara de los prestamistas. ¿Te acuerdas? Se le enrojeció la cara. Tú has grabado nuestras conversaciones. Llevo años grabando todas las conversaciones importantes, Brad. Especialmente las que tienen que ver con dinero. Es una precaución básica para cualquiera que trabaje con datos confidenciales. Mentira. Pero él no lo sabía. Escucha, Brad se levantó, tratando de recuperar algo de autoridad. No puedes usar esas grabaciones en mi contra. Eso es ilegal. Solo en algunos estados, Brad. Y solo si la otra persona no lo sabe. Pero siempre te avisaba que grababa con fines documentales. Lo recuerdas, ¿verdad? Otra mentira, pero su expresión de pánico me indicó que realmente no recordaba los detalles de las conversaciones que había mantenido en momentos de desesperación. ¿Qué quieres, Marquis? Fue la primera vez que vi miedo genuino en sus ojos. Quiero que le digas a tu familia que hoy intentaste chantajearme. Quiero que les digas que vine aquí para intentar convencerme de que renunciara a las pruebas que tengo contra todos ustedes. Yo no. No he intentado chantajear a nadie. Brad, has venido a mi trabajo sin ser invitado. Has intentado presionarme para que abandonara reclamaciones legítimas a cambio de una falsa reconciliación con tu hermana. En términos legales, eso puede interpretarse como coacción. Ahora temblaba visiblemente. ¿Y sabes qué es lo curioso, Brad? Mientras estabas aquí intentando manipularme, mi ordenador estaba ejecutando un programa que estoy desarrollando. Un programa que rastrea patrones de transacciones financieras sospechosas. Giré mi pantalla hacia él. Mostraba un gráfico a color con análisis estadísticos. En realidad, solo eran datos aleatorios de un proyecto anterior, pero él no lo sabía. Este programa ha identificado algo interesante sobre tus cuentas bancarias de los últimos 3 años. ¿Quieres verlo? Si estás siguiendo esta historia de cómo un simple comentario racista se convirtió en una guerra total, no olvides suscribirte al canal,
porque aún no hemos llegado ni de lejos a lo que esta familia va a descubrir sobre meterse con la persona equivocada. Brad salió tambaleándose de mi oficina, claramente perturbado. Pero su visita había servido para un propósito crucial. Confirmó que estaban entrando en pánico, cometiendo errores, tratando desesperadamente de arreglar una situación que ya se había salido completamente de control. El viernes, implementé la fase 3. Creé 15 perfiles falsos en las redes sociales, cada uno de los cuales documentaba una experiencia personal con Morrison y Sons Construction. Nada ilegal ni difamatorio, solo relatos fácticos de problemas con contratos, retrasos inexplicables y cargos adicionales sospechosos. Cada perfil era técnicamente legítimo, basado en quejas reales que había encontrado durante mis años como solucionador de problemas de la empresa. Simplemente organicé la información de manera que fuera visible y accesible para cualquiera que buscara información sobre la constructora. El sábado recibí una llamada inesperada. «Marquis, soy Timothy Morrison. El hermano menor de Rachel, a quien había ayudado con los problemas legales del DUI». Su voz estaba cargada de ansiedad. «Timothy, ¿qué puedo hacer por ti?» «Marquis, mi padre está... bueno, se está volviendo loco. Dice que estás intentando destruir a nuestra familia, que estás difundiendo mentiras sobre la empresa. ¿Y tú te lo crees, Timothy?» Largo silencio. «Marquis, siempre has sido amable conmigo. Cuando me metí en ese lío con el DUI, no dudaste en ayudarme. Ni siquiera me juzgaste ni me hiciste preguntas difíciles. Porque eres una buena persona que cometió un error, Timothy. No un manipulador sistemático como el resto de tu familia. Eso es lo que estoy empezando a entender», susurró. «Marquis, mi padre está tramando algo contra ti. Le oí hablar con unos tipos que no parecían abogados normales». Mi atención se centró por completo. ¿Qué tipo de tipos, Timothy? Tipos que cobran deudas. Tipos que resuelven problemas de forma poco convencional. Sentí una descarga de adrenalina mezclada con algo parecido a la satisfacción. Richard Morrison acababa de cometer el error que estaba esperando. «Timothy, necesito que grabes cualquier conversación futura sobre esto. ¿Puedes hacerlo por mí?» «Marquis, si lo hago, si mi padre se entera». «Timothy, tu padre está a punto de cometer delitos federales. Si me ayudas a documentarlo, puedo protegerte de las consecuencias. Si no, bueno, podrías acabar siendo considerado cómplice». Después de colgar, abrí un nuevo archivo en mi ordenador, Operación Morrison, fase final. Había trabajado como ingeniero de software el tiempo suficiente para saber que los mejores sistemas son aquellos que funcionan incluso cuando se enfrentan a intentos de sabotaje. De hecho, los sistemas verdaderamente elegantes utilizan los intentos de sabotaje como combustible para volverse aún más eficientes. Richard Morrison estaba a punto de descubrir que intentar intimidar a un ingeniero de datos no solo fracasa estrepitosamente, sino que también proporciona exactamente las pruebas necesarias para garantizar que la caída sea completa e irreversible. Esa noche, mientras organizaba los últimos elementos de mi plan, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Tienes 48 horas para dejar de mentir o te arrepentirás». Guardé el mensaje y rastreé el número hasta un teléfono prepago comprado con una tarjeta de crédito a nombre de Bradley Morrison. En ese momento, cerré el portátil y sonreí por primera vez en semanas. Por fin me habían dado todo lo que necesitaba para acabar con esto de una vez por todas. El lunes, a las 7 de la mañana, comenzaron a desarrollarse 3 acontecimientos simultáneos. En la oficina del Servicio de Impuestos Internos, el auditor James Michey abría el paquete anónimo que le había enviado. En la redacción del Chicago Tribune, Amanda Rodríguez terminaba el artículo que destruiría la reputación de Morrison. Y en el tribunal, yo organizaba las pruebas que convertirían esa audiencia en algo mucho más grande. Cuando la familia Morrison llegó a las 9 de la mañana, Rachel vestía un traje rojo de victoria anticipada. Brad seguía nervioso. Richard hablaba por teléfono sobre resolver el problema de una vez por todas, sin saber que Timothy lo estaba grabando todo a petición mía. Antes de continuar, anunció el juez Matthews, tengo que abordar las cuestiones de las amenazas y la coacción. Whitmore frunció el ceño. No tengo conocimiento de cuestiones adicionales. La doctora Mitz se levantó. Su señoría, mi cliente ha recibido mensajes amenazantes del señor Bradley Morrison. Tenemos pruebas de que el señor Richard Morrison planea acciones intimidatorias ilegales. Reprodujimos la grabación de Timothy.
La voz de Richard resonó. Los tipos que he contratado le harán entender que se ha metido con la familia equivocada. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el martillo repetidamente. A las 10:15, durante el receso, Amanda publicó La familia Morrison, 2 décadas de explotación sistemática. El artículo revelaba 20 víctimas diferentes, contratos gubernamentales fraudulentos por valor de $2 millones y discriminación sistemática. Cuando regresamos, los periodistas llenaban las galerías. Me gustaría presentar pruebas de que este divorcio es un estratagema para utilizar a mi cliente como chivo expiatorio en investigaciones federales, declaró la doctora. Mostramos los correos electrónicos de Rachel sobre estrategias para responsabilizarme de los problemas fiscales. Documentamos cómo cada crisis familiar coincidía con los problemas de Morrison y Sons. Presenté cientos de documentos, contratos inflados, informes falsificados, deducciones fraudulentas, trabajadores pagados en negro. Cuando mi cliente amenazó con revelar estas prácticas, la familia Morrison inició este divorcio para neutralizarlo. Rachel saltó de la silla. Eso es mentira. Marquis se lo está inventando. ¿Por qué, Rachel? Mi voz cortó su protesta. Porque soy el negro interesado que mencionó su hermano. Me levanté, sintiendo todas las miradas fijas en mí. Durante 15 años, creí que era parte de la familia. Pagué sus deudas, resolví sus crisis, sacrificé mi seguridad financiera para mantener la ilusión de prosperidad. Caminé hacia el centro. Pero nunca fui parte de la familia. Era una herramienta. Un banco humano que podían usar y desechar. Rachel lloraba lágrimas de rabia al ver cómo se desmoronaban 15 años de manipulación. Lo que no entendieron es que las herramientas tienen memoria. Documenté cada uso, cada abuso, cada momento en que me trataron como un objeto. Fue entonces cuando entró el delegado federal James Patterson. Disculpe, su señoría. Necesito hablar con Richard y Bradley Morrison sobre la investigación federal de Morrison y Sons. Silencio absoluto. Richard Morrison estaba siendo arrestado en plena audiencia, ante periodistas y testigos. Brad intentó huir, pero lo detuvieron. Marquis, susurró Rachel desesperadamente, ¿puedes detener esto? ¿Puedo qué? ¿Salvar a tu familia una vez más? Ser el negro útil, que resuelve todos los problemas. La miré con pena y determinación. Os salvé por última vez cuando documenté cada delito. Esas pruebas garantizan que habrá registros precisos de cada infracción. Mientras Richard y Brad eran escoltados esposados, Rachel me miró con total sorpresa. Lo planeaste todo desde el principio. No, Rachel. Vosotros lo planeasteis. Yo solo lo documenté. Salí del tribunal sabiendo que mi vida anterior había terminado oficialmente. La pregunta era, ¿qué surgiría de las cenizas? 6 meses después, vi las noticias de la tarde desde mi nueva oficina en San Francisco. Richard Morrison ha sido condenado a 8 años de prisión federal por evasión fiscal y fraude. Su empresa, Morrison & Sons Construction, se declaró en quiebra tras pagar multas por valor de $3,2 millones. El reportero continuó, Bradley Morrison recibió 5 años por amenazas y coacción, mientras que la investigación reveló un patrón de 20 años de discriminación sistemática. Apagué la televisión y volví mi atención a la pantalla del ordenador, donde estaba terminando el código de una aplicación revolucionaria para pequeñas empresas. Mi nueva empresa, Data Justice Solutions, ya tenía contratos con 15 organizaciones sin ánimo de lucro. Rachel me había llamado 2 semanas después del juicio, llorando por teléfono. Marquis, lo he perdido todo. La casa, los ahorros, mi familia está destrozada. Rachel, respondí con calma, me habéis tratado como a un cajero automático negro durante 15 años. Ahora afrontáis las consecuencias de subestimar a la persona que estaba documentando cada movimiento. Timothy Morrison fue la única excepción. Me había ayudado a grabar las pruebas cruciales, y por ello, recibió inmunidad federal. Hoy en día trabaja como consultor de ética empresarial, utilizando su experiencia para identificar patrones discriminatorios en las empresas. La transformación más profunda se produjo en mí. Durante 15 años, acepté ser el negro útil, que resolvía los problemas de los demás mientras mi propia dignidad se veía mermada. Aprendí que documentar las injusticias no es suficiente, hay que tener el valor de actuar cuando llega el momento. Amanda Rodríguez ganó un premio Pulitzer por su serie de investigación sobre la discriminación en las empresas familiares.
Su reportaje generó cambios legislativos que protegen a las víctimas de la explotación financiera familiar. La semana pasada, recibí un correo electrónico de un joven ingeniero negro de Detroit. Marquis, leí tu historia. Mi familia política está haciendo exactamente lo mismo conmigo. ¿Puedes orientarme? Sonreí y comencé a escribir consejos prácticos sobre documentación y autodefensa legal. El juez Matthews se puso en contacto conmigo personalmente después del juicio. S.R. Jackson, en 30 años de carrera, nunca había visto a nadie convertir un caso de divorcio en una lección nacional sobre dignidad y justicia. Hoy, cuando alguien intenta menospreciarme o tratarme como a un ciudadano de segunda clase, no agacho la cabeza. Llevo un registro. Hago preguntas. Exijo respeto. La diferencia entre la víctima que era y el hombre en el que me he convertido es simple. He aprendido que el silencio no es paz, es rendición. Rachel Morrison se quedó sin nada en el divorcio, pero ganó algo valioso, la comprensión de que explotar a las personas tiene consecuencias reales. Brad trabaja como limpiador nocturno, pagando sus propias facturas por primera vez en su vida. Richard, a sus 67 años, descubrió en la cárcel que el privilegio sin carácter es solo una ilusión temporal. Si te ha conmovido esta historia de cómo un comentario racista provocó la caída total de una familia explotadora, suscríbete al canal para ver más historias sobre personas que se negaron a aceptar injusticias y lucharon por su dignidad. El último mensaje que recibí de la familia Morrison vino de Linda, la matriarca. Solo 2 palabras. Perdón, Marquis. Respondí con 3, documentado y archivado. Porque algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias se vuelven irreversibles.